Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Les recordamos que estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Bienvenidos. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos, vamos con FECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Y FECODE ha emitido un comunicado en el que le exige al gobierno nacional respeto a los acuerdos colectivos pactados y la no transgresión de principios constitucionales y laborales. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE rechaza el reiterado incumplimiento del gobierno de Iván Duque de los acuerdos pactados con todos los sectores sociales y sindicales, particularmente con el magisterio, práctica que se ha convertido en una conducta mañosa, repetitiva, malintencionada y dilatoria de los deberes del Estado con los trabajadores, la política pública de la educación y los derechos fundamentales de los colombianos. Se hace costumbre ese actuar gubernamental en el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo, de negar los principios laborales de la negociación y convención colectiva, transgrediendo los principios propios del Estado Social de Derecho, como la buena fe, la legítima confianza, la seguridad jurídica, la progresividad y no regresividad, entre otros, con el propósito de responder a la política de ajuste estructural, de recorte al gasto público, del ingreso per cápita, del costo-beneficio, cumplimiento de metas, reducción de planta de personal, de convertir los derechos fundamentales en servicio y especialmente de usar el cumplimiento de los acuerdos colectivos con el único fin de desvertebrar la capacidad organizativa de los trabajadores agremiados en las centrales, federaciones y sindicatos filiales. El carácter del fallo del Consejo de Estado respecto a los cursos de formación de la tercera cohorte de la evaluación de carácter diagnóstico formativa es evidentemente político. Pretende exonerar de su responsabilidad al gobierno nacional para que no materialice el derecho conquistado en este y en el conjunto de los acuerdos suscritos y elevar el incumplimiento de los mismos a categoría legal y con base en semejante entuerto jurídico, desconocer el derecho a la negociación colectiva en contravía de la Constitución Política de Colombia y de los convenios con la OIT que la protegen. El 15 de mayo de 2019, FECODE pactó la firma de 36 acuerdos. En la actualidad, solo se ha dado cumplimiento al 25% de estos. En cada uno de ellos, la Federación trabajó constantemente en las comisiones de implementación y de seguimiento. A pesar de la presión, de manera unilateral, el gobierno suspendió varias de ellas. Desconocen y deshonran los acuerdos usando el Poder Judicial y específicamente el Consejo de Estado para negar la realización del curso
para los 8.000 educadores, a pesar de las propuestas, debates y el trabajo realizado durante el año 2020 en la Comisión de Implementación de la tercera cohorte con relación a la evaluación con carácter diagnóstico formativo. Fue producto de la movilización que al final publicaran el listado de los 8.000 docentes aspirantes. Acto seguido se acordó y dejó elaborado el decreto borrador y las etapas relacionadas con los procesos ante el ICETEX, convocatoria, licitación de las universidades, inscripciones, desarrollo del curso y certificación. Este proyecto, siguiendo el trámite legal, se publicó en la página del Ministerio de Educación para observaciones ciudadanas el día 17 de julio hasta el 1 de agosto. El proyecto fue ajustado por el MEN y radicado en Minhacienda desde el día 17 de septiembre, es decir que la cartera de Educación lo retuvo y dilató de manera negligente por más de 3 meses, sin ninguna explicación, evadiendo su responsabilidad de cumplir con sus obligaciones, sumado a la dilatación acolitada por el Ministerio de Hacienda, que también firmó los acuerdos con FECODE. El Consejo de Estado, en las consideraciones de la sentencia de segunda instancia que resuelve la demanda del medio de control de cumplimiento del numeral 28 del Acuerdo Colectivo MEN-FECODE del 15 de mayo de 2019, expresa que los demandantes no agotaron debidamente el requisito de procedibilidad de la acción, consistente en probar el requerimiento efectuado tanto al Ministerio de Educación Nacional como al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, puesto que la petición fue presentada al MEN y en ella solo se pide el acatamiento del numeral 28, sin que en dicha petición se haya incluido el cumplimiento del artículo 14 del decreto 160 de 2014, razón por la que en ninguna de sus consideraciones abordó el principio de la eficacia de las disposiciones constitucionales que son fuente de derecho y que amparan lo pactado. En efecto, la sentencia en ninguna de sus consideraciones aborda el estudio de las fuentes de derecho de rango constitucional que garantizan la negociación colectiva para regular las relaciones laborales de los educadores con el Estado, el principio de democracia constitucional de derecho, el principio de la eficacia de los derechos, valores y deberes consagrados en la Constitución, el trabajo docente en condiciones dignas y justas, los subprincipios de las relaciones laborales, como tampoco la eficacia de la doctrina del bloque constitucional, si se tiene presente que en Colombia incorporó al ordenamiento jurídico interno los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo mediante las leyes 411 de 1997 y 524 de 1999. El artículo 83 constitucional respalda todos los acuerdos colectivos que la Federación ha firmado con el Gobierno Nacional, por cuanto ellos se deben cumplir de buena fe por las partes y por dicha razón jurídica constitucional, el Magisterio le exigirá a los Ministerios de Educación Nacional y de Hacienda y Crédito Público la eficacia del cumplimiento de todos los acuerdos. Sobre la preocupación que asiste el Magisterio colombiano con respecto al cumplimiento del acuerdo, específicamente el número 28, el cual compromete al MEN con el curso de formación a aquellos 8.000 docentes que no alcanzaron el umbral mínimo para acceder a su ascenso o reubicación salarial, es importante considerar los medios subsidiarios de exigencia de los mismos, por ejemplo, a la responsabilidad conexa que tiene el Ministerio de Hacienda en lo que hace referencia a la disponibilidad presupuestal. La habilidad del gobierno para aprovechar el derecho procesal en su favor es el reflejo de la aplicación de su política negacionista frente a una acción aislada, impetrada por unos docentes del departamento del Cauca que no hacen parte de la comisión negociadora. No es óbice para el desconocimiento a los que tienen el derecho de adelantar el curso de formación para su ascenso o reubicación de los docentes regidos por el decreto 1278 de 2002. Los maestros y maestras deben tener certeza de que la Federación adelantará las acciones políticas y jurídicas sobre los organismos competentes para lograr que el Gobierno Nacional cumpla de buena fe lo acordado en el numeral 28 del Acuerdo Colectivo del año 2019. Esta es otra modalidad a la que acude el régimen de Duque para fraccionar a FECODE, buscando desvalorizar las conquistas alcanzadas
desanimar a los afiliados de las 34 filiales, inculcar perversamente la idea de que los sindicatos no son efectivos e incluso intentan responsabilizar de las villanías a las organizaciones sindicales y sociales que luchan contra ellas, librando así de toda responsabilidad al gobierno nacional, que en este caso intenta desconocer el justo derecho a los ascensos y con los recursos ya destinados en beneficio de los bancos y los socios preferidos de los dueños del poder político en nuestro país. El 26 de febrero de 2021 se radicó el pliego de peticiones que fue aprobado unánimemente por la Junta Nacional, realizada el día 23 de los corrientes, exigiendo que se cumpla con la convocatoria inmediata del curso de la tercera cohorte de la evaluación de carácter diagnóstico formativa para los 8.000 docentes, así como los otros puntos que garanticen una educación pública, financiada y administrada por el Estado. FECODE hace un llamado a la unidad, a respaldar el pliego de peticiones. FECODE se movilizará nuevamente en las calles para hacer realidad estas reivindicaciones, proteger los derechos alcanzados y exigir al gobierno de Iván Duque el cumplimiento con los trabajadores, la comunidad educativa y el pueblo colombiano. Este comunicado lo firma el Comité Ejecutivo de FECODE en cabeza de su presidente William Henry Velandia Puerto y su secretario general Luis Edgardo Salazar. Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Toroya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias. El poder de la credibilidad. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día. Y a propósito de la defensa del derecho logrado en el acuerdo para los 8.000 docentes que van al curso de la evaluación con carácter diagnóstico formativo tercera cohorte, FECODE realizó un importante conversatorio en el que participaron algunos ejecutivos de la federación, como también asesores jurídicos. Así que vamos a escuchar algunos apartes que son, por supuesto, de interés de todo el magisterio colombiano. Vamos a escuchar entonces la participación de William Velandia, presidente de FECODE, durante este importante conversatorio. Iniciamos diciendo esto, compañeras y compañeros. Nada de lo alcanzado por el magisterio colombiano ha sido gratis. Por lo contrario, es el calor de la unidad, de la organización, de la movilización y la lucha que no hemos permitido que se acabe con la educación pública, que se garanticen y se respeten los derechos de nuestros maestros y maestras. Nosotros hemos dicho siempre que Colombia debe estar orgullosa de sus maestros y maestras, porque en medio de las dificultades, si algo le debe este Estado al magisterio colombiano es que ha cumplido a cabalidad la tarea en condiciones precarias, en salud, en educación, en agua potable, en conectividad, en la pobreza que hay en muchos de nuestros hogares porque no tienen acceso a los elementos que hoy demanda este ejercicio y que pues prácticamente nos lo hemos echado al hombro hoy desde la educación remota, pero le hemos cumplido al magisterio, a la niñez y a la juventud colombiana, le hemos cumplido a nuestros padres y madres de familia. De ahí que el éxito que muchos de nuestros profesionales tienen y que tienen grandes reconocimientos y lo han expresado, se le debe a la obra de los maestros y maestras del país. Compañeras y compañeros, no podemos dejarnos confundir, no podemos dejarnos dividir. Entre nosotros no somos enemigos. Somos un gremio que por su saber y preparación tiene la sensibilidad de defender la vida, de defender la paz, la democracia, el derecho de todos sin discriminaciones odiosas. Es eso lo que muchos contradictores utilizan
para hacer la estigmatización de que hoy es objeto la federación, nuestros sindicatos filiales, nuestros maestros y maestras del país. Por eso el llamado es a creer en FECODE, en la estructura, en su organización, en su comité ejecutivo, en sus asesores. Y como lo decía, no cejaremos en nuestro empeño porque se materialice lo acordado en las mesas de negociación. Eso no está en discusión y como lo han dicho los compañeros y las compañeras, adelantaremos todas las acciones necesarias para que se garantice lo que se firmó en la mesa de negociación y que tiene su base en la eficacia de las disposiciones constitucionales que garantizan y respaldan la negociación colectiva para regular las relaciones laborales del magisterio con el Estado, pero que fundamentalmente, compañeras y compañeros, tiene su capacidad de resolución en la movilización de los maestros y maestras del país de manera unitaria. Todos somos FECODE. En el tema del estatuto, ha sido un tema desde el año 2013, que se instaló la primera comisión tripartita. ¿Y por qué tripartita? En la intención de que allí haga parte la delegación del Congreso, de manera que lo que allí se acuerde vaya a ese trámite, bien sea vía Congreso o bien sea facultades especiales, para que se materialice un sueño de los maestros y maestras del país. Dignificar la profesión docente, pero en unidad, que no haya esa dispersión, esa división odiosa que hoy ha hecho el gobierno nacional de nuestros maestros y maestras con todo tipo de categorías para seguir abusando y explotando a nuestros maestros y maestras del país. Claro que el estatuto docente, como se pensó primero en Paipa, se reforzó luego en los diálogos regionales, se trabajó en Medellín, recoge ese sentir de toda la colectividad de nuestros maestros y maestras en esa intención que, como le hemos dicho al gobierno, no es un copia y pegue de la ley 909 o de carrera administrativa o del decreto 1278 que despedagogizó y desprofesionalizó la profesión docente. Entonces, queremos es un estatuto que involucra todos los derechos de carrera, desde el ingreso, los títulos, el perfil, la evaluación, no la evaluación como le está pensando el gobierno para amedrentar, para sancionar, no, una evaluación como la hemos visto siempre y la hemos vivido los maestros y maestras del país, para determinar las falencias y aplicar los correctivos que tienen que darse para el éxito, porque es que ese es el objetivo de la evaluación. La evaluación nunca tiene como objetivo sancionar, ni menoscabar, y mucho menos expulsar. No, la evaluación tiene una razón de ser, y es corregir los errores para el éxito, porque ese es el objeto de la formación, es el objeto del trabajo. Y por supuesto los derechos de carrera. Nosotros hemos dicho siempre que el derecho de carrera lo asume el maestro desde que ingresa, porque ingresa por mérito y desarrolla el ejercicio de manera permanente en su profesionalización, en su permanente actualización de su bolsillo. Y por ello tiene que haber una movilidad, tanto en el ascenso como en la reubicación, de tal forma que se garantice esa progresividad por el esfuerzo y por la profesionalización que ha caracterizado al magisterio colombiano. Títulos, experiencia, producción académica. Esa es la razón de ser del escalafón docente, sin ningún entrenamiento. Pero desafortunadamente este gobierno se ha ensañado con los maestros y maestras del país. El tema de las situaciones laborales, las situaciones administrativas, el tema de los procedimientos de carrera que hacen parte en los derechos que hoy deben caracterizar un profesional en cualquier área y particularmente en este caso de los maestros y maestras del país. ¿Qué hemos dicho? Queremos un estatuto de la profesión docente que permita estar en consonancia con las demás profesiones del Estado, que cuando un joven bachiller mire a qué le apunta en su futuro, pueda decir: puedo ser médico, ingeniero, abogado o docente. Hay muchos países en el mundo que reconocen la dignidad del docente y por eso la calidad en la prestación del servicio educativo y el éxito de la formación de sus integrantes, porque valoran lo que es el profesional de la educación. En ese sentido, nosotros estamos exigiendo del gobierno que le pongamos coto ya en una programación clara y concreta con la propuesta que nosotros tenemos y que pues reúne todo eso que le hemos dicho en el ejercicio de lo que debe ser la dignidad del profesional de la educación. Por eso este estatuto cobra mayor vigencia hoy, porque resuelve de fondo innumerables situaciones. Llega al culmen de unificar en derecho y como lo ordena la Constitución, lo que debe ser la razón de ser del ejercicio de la profesión docente. Pero eso no puede ser solo en la intención de la mesa. Eso tiene que ir acompañado con la movilización, con el respaldo de todos los maestros y maestras del país, porque es la caracterización y la defensa, el reconocimiento social a una profesión que históricamente le ha entregado lo mejor a este país y que le ha permitido lograr los sitios de excelencia, porque es la vida de los maestros. Desde el punto más recóndito del país, la que le ha dado a este Estado la posibilidad de garantizarle
dignidad a nuestras comunidades, materializar, como lo he dicho, en condiciones tan precarias, el derecho a la educación de nuestra niñez y juventud. Por eso vamos de la mano en esa exigencia del estatuto, que como lo decimos, resuelve de fondo tantas situaciones, tantos dispares, tantas divisiones, tanto manoseo con nuestros maestros y maestras del país. Ese es el reto, esa es la tarea, y tiene que hacer parte, porque esta evaluación de desempeño que nosotros reclamamos y ese derecho a la reubicación salarial, a la movilidad en el ascenso, tiene que materializarse en la tarea que hoy tiene que asumir el gobierno en el respeto a los derechos de carrera de los maestros y maestras del país. Y continuamos conociendo más intervenciones durante el conversatorio más reciente realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en defensa del derecho logrado en el acuerdo para los 8.000 docentes del curso de la tercera corte de la evaluación con carácter diagnóstico formativo. Vamos a escuchar entonces a continuación a Marta Alfonso, segunda vicepresidenta de FECODE. Lo primero es aclarar que como comité ejecutivo actuamos en unidad. O sea, el hecho de que yo en este momento sea la única maestra bajo el 78, antes estaba nuestra compañera que falleció, Luisa Fernanda, no significa que los compañeros del 2277 no se preocupen por esto. No, creo que siempre ha habido un papel relevante. En el anterior ejecutivo también se escuchó, pero obviamente en este hemos tenido una cantidad de situaciones. Y quiero dejar claro que todas las reivindicaciones, pues, que nosotros planteamos en el estatuto, lo de salud, lo de prestaciones, lo de financiación, nos acogen a todos los maestros y maestras del 1278, no es aparte para unos y para otros. Pero hay una situación particular y es nuestro escalafón, que es uno de los puntos que nos divide porque las formas de ascenso son diferentes. Para el gobierno nacional, el 2277 en general está estancado, o sea, la movilidad ya es mínima, la mayoría de gente está en la 14, con salarios bastante bajos. Entonces la discusión ha estado con el 1278, que hoy somos 124.000 maestros aproximadamente en carrera docente, que estamos con expectativa de ascenso, la gran mayoría, porque poquitos estamos en los niveles 3D. Yo quiero comentarles que cuando llegó este ejecutivo en septiembre de 2018, la ministra dijo incluso no negocio sino con el nuevo ejecutivo. El mismo día que nos instalamos tuvimos reunión y a la semana siguiente empezó la discusión sobre las cosas que estaban pendientes, varias no va a tocar sino esta, pero quiero compartirles que para este gobierno hay unos puntos que han sido muy importantes en términos de algo que ha planteado, digamos, en esta dinámica, espero que estén viendo. O sea, esto es una presentación que hace parte del documento de empalme entre el Ministerio de Educación de Santos y el Ministerio de Duque. ¿Qué plantea Duque? Pues habla de riesgos críticos, ¿sí? Esto era en el 2018, recién él se había subido. Habla de las vigencias futuras, porque hoy nosotros estamos con la plata al debe, o sea, como tarjeta de crédito, gastándonos lo del futuro de la educación, porque las asignaciones, particularmente en escalafón, siempre se hace el proceso y nos pagan con la plata del año entrante, así los efectos fiscales sean de 6 meses atrás. Y eso es una cuestión con la que han jugado. Y la otra es lo que ellos llamaron chicharrones. O sea, no es una palabra que nos inventamos nosotros, es una palabra de ellos. Y dentro de eso está la SDF3, que es uno de los puntos. También está el concurso docente, que tanto hoy se ha discutido. Y esta es la otra hoja donde ellos plantean el debate que había presupuestal, que sigue habiendo, no lo vamos a hablar hoy, 2018-2019, y ellos dicen que va a haber un paro docente por la prueba de la evaluación con carácter formativa, que está cuestionada y que esta genera un alto impacto. Esto es de la presentación de ellos, esa presentación dice más cosas de todo lo que muestro ahí. Hay una cuestión y es que en este sentido nosotros hemos llamado a que se mire la actual situación. ¿Por qué? Porque para el gobierno nacional la consigna es no más evaluación con carácter diagnóstico y formativo. Entonces, la primera discusión que tuvimos nosotros es sí, nosotros sabemos que hay discusiones, las del video, las de si es examen y eso, pero en ese momento le dijimos convoque, porque estaba listo el decreto y no lo quisieron firmar, que por ley de garantías. Convoque al curso de la segunda cohorte, que fue una pelea, y convoque a la tercera cohorte. En medio de ya las convocatorias vinieron las negociaciones del 2019 y peleamos por fuera de la
tercera corte que se adjuntara al aspecto formativo. Y fue una lucha porque el gobierno inicialmente dijo, damos 3.000 cursos, pero no sirven para el ascenso. Esa fue la propuesta. Subir 8.000 cursos y que no fuera simplemente un curso para que usted mejorara, que era lo que ellos decían, sino que sirviera el ascenso. Esa fue la pelea. Se saca y se dice, una vez termine este proceso, se saque el listado y se saque el proyecto. Ustedes saben que el proceso, por las cuestiones que hubo y algunas situaciones durante la tercera corte, terminó en marzo. Y en ese sentido se sacó, se debería de sacar el listado, pero coincidió con la pandemia. Tuvimos que presionar, se saque el listado. Nosotros a ese listado recogimos todas las inquietudes, lo llevamos, revisaron caso por caso y fueron aclarando. Pero además de eso, se presionó lo de la negociación. Nosotros salimos a 2 mitines en junio del año pasado para sacar el cronograma. En el acuerdo, la discusión de cómo debería quedar la convocatoria, una para no perder los cupos, que una vez se hiciera una primera inscripción, se dejaran esos cupos automáticamente para los que no lo usaron, porque la vez pasada se perdieron cerca de 600 cupos, y lograr nosotros que se aprovechara el máximo. Y obviamente hay unos procesos que son legales, la contratación de universidades, la construcción del proyecto, etcétera, que era acomodado. Entonces, nosotros hicimos todo ese trabajo, por qué nosotros actuamos como actuamos y dónde estaban las presiones y digamos que retomaríamos otros puntos también con los compañeros que siguen de lo que pasó allí. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Nosotros en diciembre del 2019 le pedimos que convocara a la cuarta cohorte. No contestaron. En enero del año pasado nos reunimos con la ministra y todo su equipo y le planteamos como primer punto, fuera de sacarlo de los cursos, convocar a la cuarta cohorte y lo de convalidaciones, que eran puntos que estaban en ese momento álgidos. Dieron unas explicaciones, dijeron que ellos no iban a convocar, que se pegaban a los grandes carteles de no más SDF y que se iban a cerrar porque no había plata. Presionamos todo el tiempo frente a eso, incluso nosotros decimos, y está en el proyecto en la radicación del pliego, que se exige la convocatoria de ascenso bajo el 1657. ¿Qué dice el decreto 1657? Que el cronograma debe ser anual hasta que haya nuevo estatuto. Ahí no define el instrumento se define posteriormente en una resolución, pero lo que necesitamos es que se haga la convocatoria, porque entonces no hubo, esa cohorte debería haberse desarrollado durante el 2020, no se hizo, no se ha convocado para el 2021, luego llevan 2 años congelado el ascenso del 1278. Fuera de eso, en el proyecto de presupuesto de este año y en el presupuesto aprobado, ellos no incluyeron ni un peso para el ascenso de escalafón. ¿Por qué? Porque tienen la visión, en este sentido, antes de que saliera el fallo, de que si había curso, se alargara lo más posible para que los efectos fiscales no afectaran este año, sino el año siguiente. Entonces, es una política del gobierno a la cual nosotros le hemos hecho exigencia. Por el momento no voy a opinar frente a algunos puntos que ya están en un comunicado rodando, pero que ampliamente nos explicará el doctor Héctor Sánchez, pero la actividad de nosotros ha sido total. Nosotros nunca hemos parado, hemos generado todas las acciones y logramos llevar a que se publicara este decreto, se radicó y desde el 17 de septiembre, como consta en el radicado, lo recibieron en Hacienda y fue Hacienda quien no lo firmó. 17 de septiembre y el Consejo del Fallo de Estado dice que se vencieron los términos cuando tuvo 3 meses y medio una institución ineficiente, pero por una política regresiva y de ataque contra FECODE, como lo ha planteado el ministro Carrasquilla, el presidente Duque y su partido de gobierno. Amigos, ¿qué tal? Les habla Luis Guillermo Troya, comunicador social y periodista. Los invito a escuchar todos los días a partir de las 6 de la mañana el informativo Troya Noticias Edición Central por la emisora virtual www.educacionaldia.com.co que dirige Omar Arango Jiménez. Originamos desde Bogotá la cadena radial hsch.com y troyanoticias.com. Los esperamos. Troya Noticias, el poder de la credibilidad.
Los docentes y estudiantes queremos volver a las clases presenciales en entornos seguros. FECODE reitera que es responsabilidad del gobierno garantizar condiciones previas y verificables, bioseguridad y respetar los preceptos científicos. La educación pública requiere inversión, no presión ni apuros. Primero está la vida y la salud. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día la noche de hoy, compartiendo con ustedes algunos de los apartes más importantes durante el conversatorio por la defensa del derecho logrado en el acuerdo para los 8.000 docentes que van al curso de la evaluación con carácter diagnóstico formativo tercera cohorte. Vamos a escuchar a continuación al secretario de Asuntos Educativos y Pedagógicos, Miguel Ángel Pardo. Es evidente que el fallo del Consejo de Estado pues pretende respaldar al gobierno para no cumplir con los acuerdos suscritos entre FECODE y el gobierno del pasado mes de mayo del 2019. Y esto, ante todo, es un fallo político, ya la parte jurídica la explicarán nuestros colegas, y es un fallo político que pretende no materializar el derecho conquistado, porque así fue conquistado de los 8.000 maestros a curso de formación y por supuesto del conjunto de la negociación colectiva del 2019. Dos aspectos reflejan que es un hecho político. El primero, pues elevar a la categoría legal, convertir en categoría legal que un incumplimiento de los acuerdos se constituye en la forma de negar el cumplimiento del mismo acuerdo de la negociación colectiva, en contrario de lo que está en la Constitución política y lo que dicen los convenios de la OIT. Entonces, incumple para decir que se perdió la vigencia y sobre esa base, entonces, elevar a la categoría legal esta justificación entre comillas. Este es un aspecto que aclarará ahora el doctor Sánchez y los compañeros abogados que también son miembros del comité ejecutivo. Pero el segundo hecho político, por la cual tiene un objetivo político, es porque pretende fraccionar a FECODE. Pretende, con base en eso, desvalorizar, crear un estado de opinión que desvalorice las conquistas alcanzadas, que desanime a los afiliados y afiliadas de las 34 filiales, que pretenda inculcar que no son efectivos los sindicatos, que son inútiles, y responsabilizar de su villanía, esta es la característica, a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales que luchamos contra ellas, en este caso, contra FECODE, y responsabilizarla y salvar ellos la responsabilidad y de paso alzarse con los recursos de los 8.000, que significan los 8.000, los cursos que significa en recursos, lo que significa equivale a los 8.000 maestros en curso, y por supuesto tienen esa pretensión de favorecer como siempre a la banca, que es donde están los recursos, porque ya los recursos están destinados y apropiados. FECODE ha hecho todo lo que le ha correspondido hacer. Entonces, aquí tenemos que hablar es con los hechos. La conquista de este curso de formación fue sobre la base de la negociación colectiva, a la cual le precedieron movilizaciones antes de su firma, masivas, en febrero, en marzo, en abril de ese año, del 2019, y le continuaron movilizaciones masivas, incluidas las que hicimos en conjunto y que generaron la movilización del 21 de noviembre. Es decir, se puso en marcha no solamente la defensa de este acuerdo, sino el conjunto de acuerdos y la defensa de la paz, la democracia. Y hasta febrero, incluso antes de la pandemia, estábamos en la presión y en la movilización, como ustedes recuerdan. El gobierno obviamente aprovecha la pandemia para beneficiarse no solamente de la plutocracia no legal, sino que con base en nuestra limitación del principal instrumento de presión, que es la lucha masiva en las calles, pues pretende reversar los acuerdos e incumplir, como le ha ocurrido al conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, pues esa fue su intención. Sin embargo, a pesar de la pandemia, nosotros salimos nuevamente a las calles. Y finalmente, el 2 de junio, obligamos a sentar al gobierno e iniciar un proceso de discusión del contenido del decreto y del cronograma, que como ustedes saben terminó antes del 16 de junio y que el 17
de junio entró a consultas ciudadanas. Entre el 2 de junio y el 17 de julio hicimos mítines presenciales en todas las plazas públicas, secretarías de educación e incluso frente al Ministerio de Educación. Y en ese orden de ideas, también, una vez incumplido el acuerdo de cronograma en la firma del decreto, hemos hecho movilizaciones durante todos los meses del año pasado, sin excepción, incluida la enorme Plaza de Bolívar llena el pasado octubre del año pasado. O sea que nosotros, en ese orden de ideas, lo que tenemos que observar es que la responsabilidad no está en la federación, la responsabilidad está en el gobierno de Duque. Y lo que debemos registrar, todos los que tenemos, estamos en estos movimientos, es que el gobierno y el régimen nos está advirtiendo que aplicará una interpretación jurídica para esa negociación y para la que empezaremos a partir de este mes propia de las dictaduras. Es decir, está tratando de, en el caso nuestro, lo que está ocurriendo en el resto de la sociedad, es decir, un desconocimiento al Estado de Derecho. Están nosotros hoy diciendo que la responsabilidad del tema de los acuerdos de paz no es del gobierno, no es de la responsabilidad del uribismo o del gobierno, sino de las víctimas. Sería completamente, digamos, fuera de todo orden. En ese orden de ideas, el régimen creo que está absolutamente claro, ha puesto en marcha una campaña de publicidad para crear un estado de opinión contra la federación, fabricar opinión pública contra la FECODE, dividirla y permear incluso los sectores educativos, tal como ha hecho la señora Isabel Segovia, que es viceministra del gobierno frente al tema de exigir el retorno ya a clases presenciales sin condiciones. Esa propaganda, colegas y compañeros, finalizo con esto, no nos podrá y no nos debe dividir, no nos podrá poner a nosotros hoy a dividirnos y encontrarnos entre nosotros, disputar entre nosotros, cuando el responsable obviamente es el gobierno, y en ese sentido está de por medio nada menos ni nada más el instrumento más eficaz que tenemos los trabajadores, la organización sindical en este caso, FECODE, y para ello se les ha vuelto un imperativo: disolver FECODE, eracionarla, vulnerarla, porque ven pasos de animal grande frente a las elecciones del 2022. Ojo, dijo el señor Uribe, y nosotros decimos ojo, porque no queremos volver a esa normalidad antes de la pandemia, con una educación privatizada y una salud privatizada. Entonces, el llamado es a la unidad y el llamado es a no dejarnos dividir por la publicidad prefabricada por parte del rey. Vamos a escuchar a continuación al asesor jurídico de FECODE, Héctor Sánchez, quien realiza una interpretación sobre los contenidos y los alcances en el fallo proferido por el Consejo de Estado frente a los docentes del decreto 1278, su ascenso y reubicación salarial. Escuchemos. Sí, en primer término, debo recordar que actualmente el derecho reglamentario del magisterio ha nacido fruto de los acuerdos colectivos en los cuales ha intervenido la federación y todo el magisterio en forma decidida en el momento de la negociación de las relaciones laborales de los docentes con el Estado. Por ejemplo, la prima de servicio se logró en la negociación del año 2013. El cambio de los atributos de la evaluación para el ascenso y para la reubicación salarial se logró en el año 2015, pues ustedes recordarán que antes esta evaluación era sancionatoria y fiscalista y pasó a ser representada por el atributo o por la característica diagnóstica y formativa. En la negociación del 2017 se logró la bonificación pedagógica y en la negociación del 2019 se lograron los cursos de capacitación, que fue justamente este acuerdo colectivo, el del numeral 28, que dio lugar a la sentencia mediante la acción de cumplimiento que fue interpuesta por 3 compañeros docentes del sur del país. Ahora bien,
¿Qué dice la parte resolutiva de la sentencia? La parte resolutiva de la sentencia, en un primer momento, rechaza la demanda del cumplimiento frente al artículo 14 del decreto 160 de 2014. Y el decreto 160 justamente ordena al gobierno nacional para que cumpla e implemente los acuerdos logrados en la negociación colectiva con la Federación Colombiana de Trabajadores en un término de 20 días hábiles, situación que el gobierno nacional incumplió. Pero realmente aquí el Consejo de Estado rechaza la demanda frente al cumplimiento del artículo 14 en virtud de que los tres compañeros demandantes no agotaron en debida forma el requisito de procedibilidad, por cuanto solamente le solicitaron al gobierno nacional representado por el Ministerio de Educación el cumplimiento del numeral 28 de los acuerdos, mas no le solicitaron el cumplimiento del precitado artículo 14 del decreto 16, del decreto 160. A la vez, declaró improcedente la acción de tutela, porque de conformidad con el análisis que hace el magistrado ponente de la sentencia, no hay lugar a cumplir este numeral en virtud de que la negociación colectiva del año 2019 ha perdido vigencia. Esa es la tesis que expresa el magistrado ponente, que fue debidamente aprobada por los demás magistrados de la sección quinta. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias o cuáles son los alcances de esta sentencia? En primer término, debemos tener presentes que esta sentencia solamente en su parte resolutiva tiene efectos interpartes, es decir, solo afectaría a los tres docentes que interpusieron la acción de cumplimiento. Pero tenemos el problema, ese sí tenemos que tratarlo con muchísima responsabilidad, con muchísima unión y respaldados a partir de la movilización social y a partir también de las acciones jurídicas que presente al terminar esta semana o a principios de la próxima semana la Federación justamente contra este fallo. La acción justamente se declara improcedente por parte del Consejo de Estado por cuanto no hay lugar al cumplimiento dado la pérdida de la vigencia. Ahora bien, si el gobierno nacional acoge la razón de la decisión, eso significaría que iría en contra de postulados constitucionales y de reglas legales. Por ejemplo, si nosotros partimos de las fuentes del derecho, sabemos que las fuentes del derecho que dan lugar a la negociación colectiva que está establecida como derecho fundamental en el artículo 55 de la Carta Política, el gobierno nacional estaría vulnerando a partir de la aplicación de la ratio decidente de la sentencia las siguientes normas constitucionales que son principios, valores, derechos y deberes. En primer lugar, afectaría el artículo primero de la Carta Política que establece el paradigma de democracia constitucional de derecho, el cual está fundado en la prevalencia del interés general, en el respeto a la dignidad humana, y aquí se estaría vulnerando, se estaría afectando la dignidad humana, que además es una tripleta porque es un derecho, es un principio y además es un valor, y también afectaría el trabajo en condiciones dignas y justas. Asimismo, esta decisión gubernamental, en el caso de que llegase a aplicar la razón de la decisión, afectaría uno de los artículos más importantes de nuestra Constitución. ¿Cuál es el artículo segundo que establece el principio de la eficacia de los principios, de los derechos y de los deberes consagrados en la Constitución, así como el principio del cumplimiento de los deberes por parte del Estado?
lo que significa que el Estado, que los funcionarios públicos que representan el Estado y que toman decisiones de carácter administrativo y de carácter político estarían infringiendo de una manera protuberante y grave el artículo 2 de la Carta Política. En igual forma afectaría en contra de los docentes el trabajo en condiciones dignas y justas, que está respaldado por los artículos 25, 27 y 68. Es más, el artículo 68 de nuestra Constitución establece el principio de la dignificación de la actividad docente. De igual forma, se afectarían los artículos 39 y 55, que establecen el derecho de asociación, de autonomía y de libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones de los docentes con el Estado. Y también, de contera, afectaría el principio de la buena fe que está establecido en el artículo 93 de nuestra Carta Política. Y finalizamos con los artículos 53 y 93 de la Carta Política, artículos a partir de los cuales nuestra Corte Constitucional como Tribunal Supremo diseñó la doctrina del bloque de constitucionalidad, y mediante esta doctrina del bloque de constitucionalidad, por el hecho de que el Parlamento colombiano ratificó los convenios 151 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo mediante las leyes 411 de 1997 y 524 del año 2000, normatividad esta que ha sido debidamente analizada y estudiada por nuestro Tribunal Supremo, la Corte Constitucional, mediante las sentencias 110 del año 1994, 377 del año 1998, la sentencia de constitucionalidad 161 del año 2000, la sentencia 1234 del año 2005 y finalmente la sentencia de constitucionalidad 741 del año 2003, del año 2013. Además de estas disposiciones constitucionales, el gobierno nacional estaría incumpliendo, estaría vulnerando los artículos 3 y 4 de la ley 489, que es la ley que regula la función administrativa del Estado. El artículo 3 de la ley 489 establece lo siguiente: principios de la función administrativa. La función administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe. Aquí nosotros podríamos preguntarnos si en el caso de que el gobierno nacional inaplique o deje de cumplir lo cumplido mediante los acuerdos, ello significaría la vulneración de estos principios constitucionales. En igual forma, se estaría afectando el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo, en el cual se establece también como principio la buena fe, por el hecho de que los acuerdos deben ser cumplidos de buena fe. Entonces, fijémonos ya para terminar, que no le es fácil al gobierno nacional incumplir o desconocer, vulnerar la Constitución, porque si llegara a desconocer los acuerdos, estaría fuera del ordenamiento jurídico constitucional y estaría vulnerando el paradigma de democracia constitucional de derecho que nos rige desde el año 1991. Ahora bien, ¿qué acciones tiene FECODE previstas? Dije al iniciar, la movilización política, la movilización social fundamental frente a las acciones jurídicas que interpondrá en próximos días. Y también tuvo participación en este importante conversatorio realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, el ejecutivo Carlos Enrique Rivas Segura. Escuchemos a continuación su intervención. Yo quiero como tocar tres aspectos que me parecen que son importantes.
El primero tiene que ver con que el gobierno debe convocar ya ascensos y reubicación de los maestros, porque hoy está congelado el estatuto docente 1278 y de igual manera está congelada la planta de personal y de igual manera están congelados los ascensos, los salarios con esos aumentos tan deplorables. Lo segundo que quiero plantear con suficiente claridad es que todo lo que nosotros hemos logrado en la lucha, en la movilización y desde luego en los acuerdos con el gobierno son derechos adquiridos. Y como derechos adquiridos hacen parte del patrimonio de los compañeros maestros y de los trabajadores de Colombia y desde luego, ¿no es cierto?, también hacen parte de la propiedad privada y nadie nos puede expropiar los derechos adquiridos que nosotros hemos tenido. Por lo tanto, lo que tiene que ver con los cursos de formación, fundamentalmente de los 8.000 compañeros educadores, ¿no es cierto?, hace parte de los derechos adquiridos. Lo logramos en la primera cohorte, lo logramos en la segunda cohorte y desde luego en la tercera logramos con el gobierno la elaboración del decreto, inclusive elaboramos con el gobierno un cronograma, estaban los recursos y el gobierno nos mintió cuando nos dijo que el decreto ya estaba en el Ministerio de Hacienda cuando era falso. Este gobierno es un gobierno mentiroso, esto es un gobierno irresponsable. Se demuestra que en la negociación solo ha cumplido con el 25% y el 75% va a ser objeto de la lucha y de la negociación que vamos a desarrollar nosotros. Aquí hay una ruptura con la confianza legítima. Los ciudadanos tenemos confianza en un Estado que es un Estado social de derecho, un Estado democrático. Cuando el Estado le dice mentiras a los ciudadanos, como en este caso, cuando el gobierno le incumple, cuando el gobierno forza al Consejo de Estado, que pareciera que también está cooptado como la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, y lo que le hace es un favor político que está en el marco, entre otras cosas, las decisiones de los acuerdos de FECODE están en el bloque de constitucionalidad, porque la posibilidad de nosotros, de ese otro derecho, que es un derecho fundamental, el derecho adquirido, ¿no es cierto?, superior, diría yo, en la negociación, hace parte del bloque de constitucionalidad, y hoy el gobierno, con una patraña de carácter, yo diría, de facto, y no jurídica, sino política, pretende decir que los acuerdos que hizo FECODE con el gobierno, ¿no es cierto?, dice que tienen un alcance hasta el 31 de diciembre del 2020. Eso no es cierto. Todos los acuerdos persisten en el tiempo. Podríamos decir varias cosas de esas, la que tiene que ver con la nivelación salarial, hace parte y no fue hasta el 2013 o 15 o 17, sino que perduran en el tiempo. Es urgente también plantear que esa confianza legítima, pues desde luego con un Estado que es mentiroso, con un Estado que no es serio, con un Estado que no es responsable, con un Estado que no cumple con los derechos como Estado frente a los ciudadanos de satisfacer sus necesidades, pues aquí, compañeros, yo diría que hay un peligro frente a este derecho fundamental de la negociación y hay que estar muy pendiente con este gobierno. Otro elemento que me parece que es importante es lo que tiene que ver efectivamente con que en la primera evaluación de carácter diagnóstica formativo logramos que todos los compañeros que no lograron pasar con 80.1 fueron a los cursos. En la segunda, el gobierno dijo que cero, logramos el 20%, y en la tercera logramos 8.000 compañeros educadores. Como digo, entre FECODE y el gobierno todo estaba listo. Solo faltaba que en el Ministerio de Hacienda se enviara el documento a Presidencia para lo que firmaran, y eso fue una mentira, un fracaso. Yo diría que es una falta de respeto del Estado para con nosotros. Pero también hay que decir, compañeros, aquí que en la tercera cohorte, ¿no es cierto?, solo falta para que culmine lo que tiene que ver con los cursos, pero tiene que ser ya, para que no vaya a ocurrir lo que pasó en la segunda, que los maestros estaban en una encrucijada. Si iban a la tercera y también hacían el curso, tiene la responsabilidad del Estado de garantizarle, como lo dijo, como está en el decreto 1657, que los maestros puedan ascender y se puedan reubicar de manera anual. Por eso debe de convocarse ya, ¿no es cierto?, a ascensos y reubicaciones de los compañeros con el respeto que tienen, con el derecho que tienen los compañeros que están en los respectivos cursos. En esa sentencia del Consejo de Estado, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación, yo diría de manera grotesca, dice que no infringió una ley, que no infringió un decreto, y lo que hizo fue que lo que incumplió fue un acuerdo.
y que es un acuerdo que hay entre las partes y que por lo tanto eso debería de ir a la comisión de implementación. A la comisión de implementación lo llevamos varias veces. Esta es una ministra mentirosa, esta es una ministra, yo particularmente la he denominado a la ministra como una mujer que es encantadora, ¿no es cierto? Es una encantadora de culebras, de serpientes, no dice la verdad, todas las veces dice mentiras, como lo están diciendo en este momento con relación a lo que tiene que ver con la alternancia, cuando el Estado no ha invertido los recursos suficientemente importantes. Pero eso también atenta contra el patrimonio de los maestros y de sus familias. Esto también, compañeros, desde luego que lo que hace es que atenta contra el patrimonio, pero además hay un detrimento patrimonial para los compañeros maestros, que los maestros están esperando ascender y reubicarse, porque esa plata que les llega es una plata para poder pagar las deudas que tienen los maestros cuando se han ido a capacitar, a formar y a profesionalizar. Otra mentira del Estado: el maestro se profesionaliza por fuera del país, mejora sus condiciones académicas y el gobierno le niega la posibilidad de que los maestros puedan convalidar los títulos. Pero también tenemos que decir, compañeros y compañeras, que la Convención Americana de Derechos Humanos también nos protege a nosotros. En el artículo 21 dice con suficiente claridad, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los derechos adquiridos como bienes de los trabajadores. Son derechos adquiridos, son como bienes de los trabajadores. Y hay una sentencia muy importante sobre los pensionistas de Perú, que sería bueno que nos la leyéramos, ¿no es cierto?, donde a 5 pensionistas le quitaron el derecho, ese derecho que nos acaban de quitar a nosotros, que tiene que ver fundamentalmente con la liquidación de las pensiones con los factores salariales, y lo llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ganaron los pensionistas porque le demostraron que el gobierno no cumplió realmente con los derechos de los trabajadores. Pero el artículo 29b dice que no se puede limitar el goce del ejercicio de cualquiera de los derechos. Aquí nos están limitando el goce del derecho que tenemos los trabajadores, desde luego, a la capacitación, a la formación y a la posibilidad de avanzar. Y esto también afecta los derechos humanos, porque afecta el mejor vivir de los compañeros educadores, porque busca impedir la nivelación desde el punto de vista salarial. Los derechos todos tienen que ser progresivos, lo dice la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos no pueden ser regresivos, y aquí en Colombia de manera permanente todos los derechos se le van conculcando a los trabajadores y se van volviendo, desde luego, derechos inculcados y que evitan la progresividad. Y de igual manera también es importante señalar que la Federación ha insistido de manera permanente en la necesidad de que el gobierno cumpla con los acuerdos. Por eso en la primera etapa de esta negociación, como todas las negociaciones, deben de estar precedidas de la movilización, de la lucha, de la contundencia de los maestros, defendiendo la educación pública como un elemento fundamental de nosotros los maestros de Colombia. Como decía el presidente al principio, nada de lo que tenemos los maestros ha sido, ¿no es cierto?, objeto de regalía por parte del gobierno, sino que lo hemos logrado los maestros de Colombia con la movilización, con la lucha, con esos criterios de pertenencia de la clase trabajadora, ¿no es cierto?, que creemos en el Estado social de derecho. A este Estado le interesa el mercado, a este Estado le interesa la necropolítica, a este Estado no le interesa que los maestros asciendan y se reubiquen, porque eso haría una mejoría desde el punto de vista salarial para los compañeros, el bienestar de sus familias, sino que a este Estado lo que le interesa es quitarle los derechos que tenemos los trabajadores. Y finalmente quiero decir que esta es una sentencia de facto. Comparto el criterio con el doctor Héctor, que no afecta sino a 3 compañeros maestros, no afecta a 7.997. Y creo que hay salidas. Una de esas salidas que yo considero que hay que hacer es la necesidad de pedirle una aclaración al Consejo de Estado con los argumentos que muy seriamente presentó el doctor Héctor en este evento. Me parece que tenemos que tutelar los derechos, más que acción de tutela, tienen que hacer acciones de movilización, y hay que enviarle una nota al Consejo de Estado pidiendo que se hagan las respectivas aclaraciones. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube.
También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.